Hola, bienvenidos a nuestra primera clase, Introducción a la Programación, donde, en esta parte 1, veremos secuencia de comandos en Python. La primera interrogante que nos deberíamos hacer es ¿por qué aprender programación? Una posible respuesta que nos hace sentido es que la programación es útil en diversas áreas del conocimiento, desarrolla el pensamiento lógico y potencia una de las habilidades fundamentales, que es la resolución de problemas. ¿Y por qué deberíamos aprender a programar en Python? Porque está presente en muchas aplicaciones y servicios que utilizamos de manera habitual. Por ejemplo, smartphones, computadores, videojuegos, YouTube y Google, entre muchos otros usos. En este curso abordaremos el uso de conceptos básicos y herramientas de programación que permitan el procesamiento de datos. Como ya reflexionamos sobre la relevancia e impacto que tiene el aprendizaje sobre programación en Python, ahora te invitamos a explorar los conceptos claves y su relación con el mundo laboral. Ahora veremos los conceptos más básicos de programación y que tienen que saber ustedes para aprender en este curso. Lo primero es el concepto de dato. Tenemos, por ejemplo, un kilogramo, una docena, 8 pares, una unidad. ¿Tienen algún valor? Todavía no, y tampoco podemos tomar decisiones. Pero ¿qué pasa si contextualizamos estos datos? Ejemplo, un kilogramo de acero, una docena de huevos, 8 pares de zapatos, una unidad de datos. ¿Tienen algún valor? Un poco más. ¿Podemos tomar decisiones? Aún no. Contextualicemos aún más. La viga de construcción tiene entre sus materiales 1 gramo de acero, una docena de huevos, es parte de la lista de compras mensual. 8 pares de zapatos de seguridad son los que se necesita comprar en una empresa. Si ustedes observan, ahora sí, estos datos tienen algún valor. ¿Podemos tomar decisiones? Sí, por ejemplo, si quisiéramos saber la densidad de la viga de construcción, necesitaríamos saber cuál es el peso de cada uno de sus materiales. ¿Se dan cuenta? Ahora estos datos tienen mucho más información y podemos tomar decisiones dentro del contexto. Datos, información y programación. ¿Cómo conviven hoy estos elementos en el mundo laboral? La programación nos va a permitir tomar un dato y transformarlo en información, es decir, agregarle valor y en este caso, tomar decisiones. ¿Qué es la programación? Bueno, un concepto bastante básico es darle instrucciones a un computador para poder ejecutar una tarea. Ejemplo simple de una calculadora donde ingresamos una serie de comandos, que sería la suma de dos números y la cual me va a entregar un resultado. ¿Cómo funciona la programación? Las instrucciones se dan a través de una secuencia de comandos. El computador puede interpretar esta secuencia, que puede ser una palabra, un grupo de texto, y esto se conoce como comando por medio de distintos lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes de programación, todos tienen orígenes y propósitos. Algunos se ocupan en los más diversos ámbitos y otros son sumamente específicos. ¿Cómo se aplica la programación hoy en día? Tomemos como ejemplo los autos. Tienen computadores que permiten manejar todos sus implementos electrónicos. Estos mismos computadores permitirían en un futuro, no tan lejano, que puedan en este caso manejarse en forma autónoma. La agricultura posee riego automatizado y en el mundo de la salud usan computadores a diario, de forma constante para mejorar todos sus procesos y hacerlos más eficientes y efectivos. La programación en el mundo laboral, ¿cómo debe convertirse en un hábito? ¿Cuál sería el desafío? Radica en cómo podemos aprovechar esa información y además hacerlo de forma eficiente. Por ejemplo, a pequeña escala, supongamos que trabajo en un call center y recibo las conversaciones por chat de unos ejecutivos durante un año. El problema es que es mucha información. ¿Qué otros problemas podría haber? ¿Qué otras dificultades? ¿Cómo busco la conversación de un solo día? ¿Qué pasa si la conversación tiene falta de ortografía? Lo otro, un ejemplo más, ¿qué sucede si la información viene sucia? ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería, en este caso, tener herramientas de programación que nos permitan resolver problemas. ¿Mediante qué enfoque? El procesamiento de datos,
ya que este es un problema que se repite en la vida cotidiana de cualquier trabajador. ¿Y cuál sería el rol del trabajador? Ser capaz de manejar herramientas básicas de programación para poder facilitar sus tareas del día a día, especialmente en el ámbito del procesamiento de datos, ya que es y será uno de los grandes desafíos del futuro. Vamos a revisar secuencias de comandos en Python. ¿Existe una sola forma de ocupar la programación? No, hay muchas maneras, pero en este curso nos vamos a enfocar en la herramienta para el procesamiento de datos, donde la base detrás de esta idea es poder dar instrucción al computador para ayudarnos en esta tarea. ¿Cuál es la forma de entregar la instrucción al computador? Bueno, mediante un lenguaje de programación. El ejemplo más clásico que vimos anteriormente, el de la calculadora, donde ingresamos información, que en este caso sería la suma de dos números, y me entrega un resultado. ¿Y por qué aprender Python? Bueno, es uno de los lenguajes de programación más populares en el mundo. Es simple y fácil de aprender, usado en muchos contextos, especialmente en la ciencia de datos. Bueno, uno de los primeros comandos que vamos a aprender es el comando print, que nos va a servir para ver un resultado o información en la consola. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a ejecutar Python. Voy a salir de mi presentación y vamos a ejecutar Python. Y hacemos un clic ahí del Python. Ya estando en nuestra consola, nuestra primera ventanita, en nuestra consola, vamos a abrir un archivo. Vamos a File, New File, y vamos a guardar nuestro archivo. Vamos a File, Save, y voy a crear una carpeta en mi escritorio. El nombre curso Python. Ya habiendo creada mi carpeta, asigno el nombre al archivo. Ejemplo 1. Y guardamos. Entonces tendríamos dos ventanitas o dos ambientes de trabajo. Uno va a ser nuestra consola y la otra ventanita, nuestra segunda ventanita, va a ser donde digitamos nuestro código. Bueno, el primer ejemplo nos dice que tendríamos que ejecutar el comando print. Vamos a escribir, sería print. Recuerden colocar un paréntesis, comilla, ejemplo básico en Python. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Ya habiendo digitado nuestra instrucción, vamos a ir a Run módulo. Me pregunta, ¿desea guardar? Aceptamos. Y van a observar ustedes en su consola que ya aparece nuestro primer ejemplo, que sería el mensaje, ejemplo básico en Python. Vamos a realizar un segundo ejercicio. Digitamos print. Y en este caso vamos a colocar mi nombre es. Y ustedes colocan su nombre. Recuerden cerrar comillas y cierrar paréntesis. Vamos nuevamente a Run módulo, o también pueden usar la tecla F5. Grabamos, aceptamos y tendríamos nuestro segundo ejemplo. El primero, ejemplo básico en Python, y mi nombre es Armando. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos en este caso una variable, dice variable texto, es igual, entre comillas, al mismo mensaje anteriormente, que es ejemplo básico en Python. En la parte inferior tenemos el concepto de variable, que es una reservación de memoria para almacenar un dato, el cual consta de dos partes: el identificador, que en este caso es donde dice variable texto, y luego su valor, el mensaje que está entre comillas. Veamos. Vamos a ir a nuestro editor de código y colocamos variable texto. Va a ser igual, entre comillas, ejemplo básico Python. Cerramos comillas, cierro paréntesis
y luego aplicamos el comando print, entre paréntesis, variable texto. Más sin comillas, porque yo necesito mostrar el contenido de esa variable. Vamos a ejecutar. Aceptamos. Y, me salió un error porque puse un paréntesis, el cual no debe ir. Voy a ejecutar nuevamente, quité el paréntesis y ejecuto. Y ahí está. Tenemos el primer mensaje, ejemplo básico en Python. Mi nombre es Armando. Y luego volvemos a mostrar el mismo mensaje, pero a través de una variable texto. Y aquí ya tendríamos nuestro primer comando, el cual se llama print, el cual nos permite visualizar información en nuestra consola. ¿Qué nos faltaría? A partir de la segunda clase vamos a ver una instrucción la cual me permite ingresar información. Pero eso lo vemos en la clase siguiente. Nos quedamos hasta aquí. Saludos.